Buenos días, buenas tardes, buenas noches, equilibristas del mundo. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast Recupera tu Equilibrio. Volvemos en septiembre, sí, que no sabía si iba a volver, pero hemos vuelto, no me ha tocado la lotería, seguimos por aquí. La semana pasada ya publiqué un podcast con Leire Legarreta, que es una crack en inteligencia artificial, que seguro que te va a gustar, que habla del liderazgo femenino. Y hoy vuelvo con otra de esas reflexiones del verano, que es ese espacio que usamos también a veces para descansar, desconectar, pero también a veces para reflexionar. Digo yo, por lo menos a mí me da también para eso, y os voy a tener alguna reflexión, y es esa de si separamos la vida personal de la vida familiar. Y yo, que soy el equilibrista, de esto debería saber algo, ¿no? Debería saber, pero tranquilos, porque como dice un amigo, el que sabe de equilibrio es porque lo pierde continuamente y está obsesionado en buscarlo y en encontrarlo, que es lo que me pasa a mí. No soy experto en nada, aunque algo te puedo contar. Entonces, de mezclar o separar, lo primero que te voy a contar es una historia que me pasó el otro día, que es con la que me di cuenta que tenía que grabar un podcast sobre esto. La historia era algo así, voy a salvar la confidencialidad porque era con un cliente, y entonces le pasaba que en su organización, en su empresa, tenía un pequeño conflicto con una persona, había cosas que no le estaba diciendo, que no se atrevía a decirle. Y eso le estaba generando un poco de malestar, pero no se atrevía a decírselo. Y entonces, bueno, estuvimos trabajando en la sesión y era, a ver, yo creo que tienes que tener una conversación con esta persona y se lo tienes que decir, porque si no estáis actuando, quizás ella no lo sepa. Entonces, bueno, pues trabajamos sobre eso, tienes que contárselo. Y decía, no me apetece, no puedo, bueno, perfecto, bueno, puede estar bien. Y entonces lo que llegamos a la conclusión es que de alguna manera no le decía las cosas porque se estaba haciendo cargo de ese problema. De alguna forma lo hacía suyo. Y entonces seguimos tirando del hilo, que para eso estamos los coaches, hacemos preguntas, tiramos del hilo, y resulta que llegamos a un momento en el que dije, oye, esto en tu vida personal también te pasa, que te haces cargo de cosas en algún momento que no te tocan. Y entonces la respuesta fue que sí. Y entonces seguimos tirando el hilo y digo, oye, y quizás ¿hay alguna persona que no se hizo cargo en algún momento de algo y desde entonces te estás haciendo tu cargo de cosas que no te tocan? Y dijo, sí. Y digo, bueno, pues entonces quizás antes de hablar con esta persona del trabajo, lo que puedes hacer es, en ese ámbito más personal, que en un ámbito familiar, quizás puedes hablar con esa persona y tener esa conversación, que es bastante más difícil, porque tienes que decirle que en su momento crees que no se hizo cargo de algo. Bueno, se quedó así pensativa, tal, bueno, ya te contaré, ya te diré. A las pocas horas me mandó un mensaje y me dijo, no quiero mezclar lo personal y lo laboral. No voy a tener la conversación que te he dicho y voy a hablar con la persona del trabajo. Entonces a mí me daba la risa porque era, claro, algo que no querías hacer te lleva a algo que tampoco quieres hacer y que es todavía más incómodo. Y es que la vida personal y la vida laboral, perdona amigo o amiga, pero no la puedes separar, no la puedes disociar. Lo que nos pasa en el trabajo nos pasa en la vida normalmente. Los comportamientos que tenemos en el trabajo los tenemos en la vida. Los que nos encontramos con la familia y con los amigos los replicamos de alguna manera también en el trabajo. Porque somos personas, somos seres holísticos y eso, por mucho que queramos, no lo podemos dividir. Bueno, es una anécdota, una historia, pero también te puedo contar cómo me pasa a mí. Yo tenía una relación con mi padre, que le quiero un montón y no va a ir el podcast porque no lo oye, pero si lo escuchara o alguien lo escucha y le conoce, le puedo decir que le quiero un montón, pero durante mucho tiempo he tenido una relación con él bastante difícil, porque le he visto como una persona demasiado autoritaria y hay cosas que no he llegado a entender y me he rebelado, he sido muy rebelde y la verdad es que tampoco se lo he puesto nada fácil a él como padre. Y eso ha tenido su repercusión, evidentemente, a nivel personal y también su reflejo a nivel profesional. Porque a mí, a pesar de que me puedes ver una persona a veces como muy segura, muy echada para adelante, hay momentos en los que coger mi espacio de líder me ha resultado muy difícil. Me ha resultado muy difícil cuando estaba en Eroski, me ha resultado muy difícil cuando estaba en Landatu, en mi propia consultora, en Los Orígenes, cuando he montado otras empresas. Coger el espacio de jefe, coger el espacio de líder y decir, mira, hay que ir por aquí, y a veces ser autoritario cuando hay que serlo, me ha costado mucho, mucho tiempo. Y cuando no ocupas un espacio, ¿qué es lo que sucede? Que cuando como líder, como jefa, como mando, como responsable, llámalo como quieras, no coges tu espacio, no tomas tu poder, hay alguien que lo va a tomar por ti.
de manera consciente o inconsciente, y eso no es bueno, porque eso genera desórdenes en los equipos. Y eso me ha pasado a mí durante mucho tiempo, hasta que he ido arreglando la relación con mi padre y he ido pudiendo arreglar a la vez la relación en el trabajo. Y son vasos comunicantes que, aunque lo quieras, no podemos separarlo. Entonces, dicho esto, no quiere decir que no podamos separar los espacios personales de los espacios profesionales. Podemos hacerlo y es sano y es muy bueno. Tener un espacio para estar con tu pareja, con tus amigos y no estar pensando en el trabajo. Esto del teletrabajo, por ejemplo, que hemos tenido la oficina en casa durante mucho tiempo, pues es un poco de incordio, porque tienes que buscar un sitio en casa, o sería interesante tener un sitio en casa en el que cuando estoy aquí estoy trabajando, pero si estoy en la cocina no. Entonces es bueno poder separar esos espacios, porque tu mente ya sabe que estás en el trabajo y estás trabajando, y estás a tus cosas del trabajo y estás a producir y a dar lo que tienes que dar a cambio de un sueldo, y cuando estás en casa, pues estás entregándote a ti, a tu vida personal, a tu familia, a tus hobbies, a lo que te dé la gana. Dicho esto, eso no implica, no es óbice para que lo que te pasa en la vida personal afecte a tu vida profesional y está muy ligado. Por eso hablamos de que cuando llegas al trabajo hay que compartir algunas cosas que te pasan en la vida personal, porque la gente entiende cuando has tenido una gran discusión o cuando tienes un problema familiar de alguien que tienes que cuidar, alguien que cae enfermo, o cuando no estás pasando un buen momento a nivel personal. Por lo que sea, la gente lo entiende, que tu desempeño profesional no es exactamente el mismo, o no tienes la misma sonrisa, o no das las mismas respuestas. Si no lo saben, pues no lo van a entender. Y tú tienes que entender que eso tiene impacto. Igual que cuando te va muy bien el trabajo, llegas muy contento a tu vida personal, y cuando te las han dado por todos los lados, pues vas a tu vida personal pues un poquito más dolorido. Eso está unido. En cuanto a la separación, podemos separar espacios. Se puede, también yo te voy a contar que yo no lo hago, que se puede no separar. Yo hay días que estoy por la mañana y estoy trabajando, pero de repente estoy haciendo cosas de casa, de una reserva, o tareas del hogar, o pensando en cosas que quiero hacer en casa, y hay momentos que estoy en casa y que estoy trabajando, y puedo estar trabajando a las 11 de la noche y puedo estar yéndome al monte un día a las 10 de la mañana. Puedes hacer lo que te dé la gana. Una cosa es separar los espacios, que puede ser sano y también puedes vivir no haciéndolo, porque yo te digo lo que es sano, pero no significa que lo haga. En ese caso ya te digo yo que yo esto no lo hago. Ahora, lo que sí tengo claro es que una cosa me impacta en la otra. Y esto que está unido es lo que quiero que te lleves de este podcast. De esto y de otras cosas muy parecidas voy a hablar en un programa que se llama Quiero ser buen jefe, que empieza el jueves. Ya sabes que el jueves es mi día, el jueves me encanta y quiero que también sea el tuyo. Entonces, para eso te puedes apuntar al programa Quiero ser buen jefe. Jefe, la palabra jefe, que hasta ahora está muy denostada, que la quiero revitalizar, que le quiero dar otra mirada, porque ser jefe puede ser muy bueno, muy divertido, y puedes acompañar a un montón de personas a que hagan las cosas bien y a que vivan bien en el trabajo. Y si quieres ser buen jefe, pues aquí me tienes en ese programa donde voy a contar todas estas cosas y algunas más. Hasta aquí todo lo que te quiero contar el día de hoy. Espero que hayas tenido una buena entrada en septiembre, que hayas aterrizado bien, que empieces a tener buenas perspectivas para este cierre de año que llega en nada, y darte las gracias una vez más por estar aquí. Si te ha gustado, dale al like, ya sabes que me encanta, me puedes dejar un comentario o se lo envías a alguna persona a la que le pueda interesar. Equilibristas del mundo, gracias por seguirme y estar aquí, que tengáis muy buen día.